El Colegio de México presenta Conversaciones sobre Norteamérica, una serie de podcasts que presenta el programa México, Estados Unidos, Canadá, PROMEC, del Centro de Estudios Internacionales sobre temas de interés en la región de América del Norte. Muy buenos días, bienvenidos a Conversaciones sobre Norteamérica. El día de hoy la profesora Ana Covarrubias, secretaria general académica del Colegio de México, y yo, Celia Toro, vamos a conversar con el doctor Arturo Sofman Rodríguez sobre las relaciones entre Washington y Moscú, entre Biden y Putin, digamos. Arturo Sofman es egresado del Instituto Universitario Europeo de Florencia, investigador postdoctoral en la UNAM y profesor de historia rusa en el Colegio de México. Muchas gracias, Arturo, por acompañarnos hoy y ayudarnos a entender esta complicada relación entre Estados Unidos y Rusia, ahora con Biden. Hace ya más de 2 décadas, por decirlo menos, hemos presenciado el gradual deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Estos dos países compiten en Medio Oriente, en Asia Central, y sobre todo se enfrentan en Europa Oriental y en el Cáucaso, en lo que Arturo llama el patio trasero ruso, con mucho tino. El triunfo electoral de Donald Trump en el 16 estuvo rodeado de acusaciones, no sé si falsas o verdaderas, de intromisión rusa, y es que efectivamente Trump parecía compartir el estilo y algunos de los planteamientos internacionales de Putin, aunque en realidad durante su paso por la Casa Blanca no cesaron los desencuentros entre Washington y Moscú, a pesar del aparente entendimiento entre Trump y Putin. La victoria de Joe Biden debe tener muy preocupado a Putin, no solo por las acusaciones de que intervino en las elecciones estadounidenses a favor de Trump, sino por la política de Biden de regresar al mundo, reafirmar la influencia y recuperar el prestigio estadounidense tras la caótica gestión de Donald Trump. El endurecimiento de la política estadounidense hacia Moscú quedó de manifiesto hace poco, en marzo, cuando Biden se refirió a Putin como un asesino, así lo llamó, acusando a su gobierno de violar derechos humanos y de envenenar a Alexei Navalny, opositor al régimen. ¿Por qué, Arturo, este regreso de Estados Unidos al mundo se manifiesta de esta manera hacia Rusia? ¿A qué se debe esta actitud y estas duras acusaciones de Biden? ¿Y cómo distinguirías la posición de Biden de aquella de la de Trump? Gracias, Celia y Ana. Muy buena pregunta para empezar. Efectivamente, ¿no? Biden empezó su presidencia, o realmente antes ya de asumir el cargo, mostraba una actitud mucho más ríspida hacia Rusia, ¿no? Hay que entender pues, que desde hace ya aproximadamente una década la relación entre Estados Unidos y Rusia se ha deteriorado significativamente y que pues en los años de Trump, bueno, como ya dijiste, Celia, Trump fue acusado, creo que sin demasiado fundamento, fue acusado en numerosas ocasiones de ser pues de connivencia con Putin y de tener una actitud blanda, ¿no? hacia Rusia, y se percibieron también los años de gobierno de Trump como años pues, de retroceso, ¿no? Para las posiciones geopolíticas de Estados Unidos. Y Biden, naturalmente, pues trata de corregir esta situación y de reafirmar la influencia de Estados Unidos frente a Rusia, ¿no? Podemos debatir más adelante si esta política tiene sentido o no y si es exitosa o no. Pero ciertamente Biden ha empezado su presidencia pues, con una serie de gestos de hostilidad hacia Rusia. Como ya mencionaron, en marzo, en una entrevista, se refirió a Putin como un asesino. Aquí, en particular, hacía referencia al intento de envenenamiento de Alexei Navalny, ¿no? Un dirigente opositor. Se ha hablado mucho de derechos humanos que ciertamente son pisoteados por Putin de manera rutinaria, aunque también, hago aquí un paréntesis, pues hay que entender que también Estados Unidos es bastante cínico en este sentido. Uno de sus principales aliados, el régimen de Arabia Saudí, asesinó a un periodista opositor en una de sus embajadas y ahora, mientras hablamos, otro aliado estrecho de Biden, de Estados Unidos, ¿no? Que es Iván Duque de Colombia, está masacrando a su propia población. Pero en cualquier caso sí que pues, se habla de derechos humanos
se le acusó de ser un asesino, se impusieron nuevas sanciones contra Rusia en el mes de abril, y esto pues marca un endurecimiento, al menos en el plano retórico, o más bien diría yo, fundamentalmente en el plano retórico. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que, en mi opinión al menos, esa impresión de que Trump era cercano a Putin, de que tuvieron una luna de miel, Moscú y Washington en los años de la presidencia de Trump, no es del todo precisa. Es cierto que inicialmente, sobre todo, Trump hizo algunos gestos amistosos, ¿no? de distensión con Rusia. No sé exactamente cuáles eran sus intenciones en este sentido. Es un personaje bastante errático, pero en los primeros meses de su gobierno trató de protagonizar un acercamiento con Rusia, aunque, pues, por diferentes motivos, ¿no? Por la presión de la opinión pública en Estados Unidos, por presiones dentro del propio gobierno de Trump, pues Washington acabó dándole la espalda a Putin, y en realidad los años de la presidencia de Trump fueron años de tensión y de fricciones constantes con Rusia, que se reflejan en toda una serie de cuestiones, una continuación de la política de sanciones, despliegue, un aumento de las tropas estadounidenses desplegadas en puntos conflictivos con Rusia en Europa Oriental, por ejemplo, en Polonia, un compromiso para aumentar las tropas estadounidenses también en las repúblicas del Báltico, el bombardeo a objetivos del ejército sirio, del ejército de Assad, que es un aliado ruso en Siria, y también, naturalmente, pues, el apoyo de Washington al régimen pro-occidental y antirruso de Ucrania, digamos, unas ayudas que estuvieron rodeadas de polémica. No sé si recordarán que se acusó a Trump de utilizar estas ayudas para chantajear al gobierno ucraniano de Zelensky, para que ofreciera información comprometedora sobre Biden. Y esta situación se suspendieron estas ayudas a Ucrania durante unos meses, pero en general durante los 4 años de gobierno de Trump hubo un aumento de la ayuda a Ucrania, no solo logística, no solo económica, sino también ayuda militar directa, ¿no? De armas ofensivas. Así que realmente las relaciones entre Washington y Moscú durante los años de Trump fueron muy malas, realmente. Y por otro lado, también hay que decir que este endurecimiento retórico de Biden es sobre todo eso, es retórico, ¿no? Se le ha acusado de asesino, se han impuesto sanciones, pero sanciones en realidad bastante laxas, ¿no? Podemos hablar de eso a continuación. Así que yo también veo bastante continuidad entre Trump y Biden. Perdón, Arturo, ¿y tú crees que esta actitud retórica, como tú la llamas, de Biden, tiene que ver más con la política interna de Estados Unidos que con la relación bilateral con Rusia? Tiene que ver con la política interna, naturalmente. Precisamente esas acusaciones que rodeaban a Trump de connivencia con Moscú, acusaciones que yo pues no he visto que estén sustentadas por una evidencia empírica sustancial, creíble, pero eso lo utilizaron los demócratas como arma arrojadiza contra Trump, ciertamente. Y entonces, naturalmente, Biden trata de compensar eso que se percibió como una humillación frente a Putin en los años de Trump. Así que ciertamente hay un elemento ahí de corregir, digamos, las supuestas concesiones de Trump, que enfatizo, yo creo que son más supuestas que reales. Pero por otro lado, también creo que más allá de la política interna estadounidense, también hay una preocupación geopolítica, que Estados Unidos ha estado cediendo posiciones a escala internacional frente a Rusia, frente a China también, frente a otras potencias, incluso potencias menores, ¿no? como Turquía, y hay un intento de compensar eso, pero realmente son esfuerzos que no tienen, yo creo, una base estratégica definida. Ya, yo repito que veo más continuidad que ruptura en la política de Biden, ¿no? En las cuestiones prácticas, en las cuestiones que importan. Es cierto que la retórica ha cambiado, es más agresiva, es más coherente también. Bajo Trump, pues como sabemos, era muy errática, muy caótica. Ahora hay una retórica más coherente, más agresiva, pero en la práctica hay bastante continuidad. Por ejemplo, es notable que Biden ha mantenido al embajador estadounidense en Moscú, el embajador de Trump, que es John Sullivan, lo cual muestra pues, que en cierto sentido se mantiene la misma línea que bajo Trump, que repito, esa supuesta amistad entre Estados Unidos y Rusia entre 2016 y 2020 es falsa, ¿no? No hubo tal amistad, fueron años de tensión y de enfrentamiento. ¿Ni crees, Arturo, que haya ninguna
sustancia detrás de esto, de la acusación de que interfirió en las elecciones? Pues lo cierto, yo no soy experto en este sentido, pero no he visto, o sea, se habla en los medios, ¿no? Pero ¿dónde están las pruebas tangibles, las pruebas reales? Y cabría preguntarse también cómo es posible, ¿no?, que la principal potencia del mundo pues tenga un sistema electoral, temas de seguridad de su aparato estatal tan frágiles, ¿no?, tan susceptibles a la subversión, que Rusia, que es una potencia pues, en franco declive, a pesar de que Putin ha tratado de compensar esto, pero desde la caída de la Unión Soviética es un país pues, en declive, que sea capaz de determinar el resultado de unas elecciones en la gran superpotencia que es Estados Unidos, pues me parece bastante ridículo. También, si me permiten muy rápidamente, hay un elemento aquí también de hipocresía y de cinismo, porque lo que sí que podemos corroborar, por ejemplo, es que Estados Unidos se inmiscuyó en la elección de Yeltsin en 1996 y de eso sí que hay pruebas. Entonces, además de ser acusaciones bastante cuestionables, son también profundamente hipócritas. De acuerdo, muy bien. Bueno, gran parte, volviendo un poco a Europa, de las tensiones entre Rusia y Estados Unidos son por Europa, en particular Ucrania, digamos, por donde acaba Europa, como dicen. ¿Qué está pasando ahora en Ucrania? Sí, Ucrania es el punto caliente, ¿no? Actualmente. Bueno, creo que podemos mirar un poco el trasfondo de la cuestión, remontándonos pues a la guerra civil que hubo en Ucrania en 2014, pero también yo creo que hay que hablar brevemente de lo que pasó en los años 90. Durante la Guerra Fría, como bien sabemos, la Unión Soviética era una potencia global, ¿no?, una superpotencia a la par con Estados Unidos en el ámbito militar, geoestratégico, económico también, ¿no?, al menos hasta los años 80. Una potencia que era respetada y también, hay que decirlo, una potencia temida por sus adversarios, incluyendo por Washington. La caída de la Unión Soviética cambió todo eso, pues las 15 repúblicas que componían la Unión se desgajaron, cada una siguió su curso. La Federación Rusa, que sigue siendo pues, el país más grande del mundo y ocupa gran parte del antiguo territorio soviético, la Federación Rusa, por un lado, ¿no?, atravesó una profunda crisis económica y social y política con episodios de violencia, la guerra en Chechenia, la miniguerra civil que hubo también en el 93 entre Yeltsin y el Parlamento, una crisis social muy profunda que también vino acompañada de una serie de un repliegue muy notable en el plano internacional. Rusia, que había sido una gran potencia, ahora, pues a ojos de la opinión pública rusa, fue humillada, ¿no?, sistemáticamente, perdió obviamente su anillo protector que le ofrecían las repúblicas populares, ¿no?, de Europa Central y del Este, e incluso viejas repúblicas soviéticas, como el caso del Báltico, se integraron a la Unión Europea y a la OTAN. Hay un proceso de expansión hacia Oriente de la OTAN en los años 90, en la primera década del siglo XXI también. Rusia agachó la cabeza ante cuestiones importantes que le implicaban a ella, ¿no?, o al menos así lo percibía la opinión pública en Rusia, como fueron las guerras en Yugoslavia, donde la presidencia de Yeltsin en el Kremlin fue percibida, ¿no?, como servil ante Washington, ¿no?, y que se plegaba ante Estados Unidos. Entonces, digamos que tras los años de Yeltsin, ¿no?, que fueron años pues recordados, ¿no?, como un periodo de humillación, ¿no?, de malestar, pues sí, de vergüenza, ¿no?, para el pueblo ruso, Putin asumió el poder con un programa de reafirmar el poder, ¿no?, y la autoridad de Rusia a escala internacional, reafirmar su papel como superpotencia. En este sentido, podríamos decir que el primer zarpazo, ¿no?, que pega Moscú fue en Georgia en 2008, cuando intervino militarmente, ¿no?, para asegurar la independencia de Osetia y Abjasia, ¿no?, dos repúblicas separatistas, ¿no?, en el norte de Georgia. Pero el hecho decisivo fue Ucrania en 2014, ¿no? En Ucrania hasta 2014 había un gobierno prorruso, el gobierno de Víktor Yanukovych, que fue depuesto pues al calor de protestas populares. Acabó cayendo su gobierno y fue sustituido por un gobierno pro-europeo, pro-estadounidense, ¿no?, el gobierno de Petro Poroshenko. Estos acontecimientos, ¿no?, a comienzos de 2014 precipitaron también una guerra civil dentro de la propia Ucrania. Se habla de la intervención rusa, ¿no?, en estos episodios violentos. Ciertamente hubo intervención rusa, pero creo que también esta guerra en Ucrania tiene una dinámica propia
en el oriente de Ucrania, en la región de Donbass, de Lugansk, y en particular en Crimea, pues la población es de habla rusa y no se sentía identificada con el gobierno nacionalista ucraniano que asumió el poder tras la caída de Yanukovych. Eso preparó el terreno para una guerra, ¿no? Rusia intervino, anexionó Crimea y anexionó y ofreció apoyo militar, ¿no? Apoyo económico también a las repúblicas separatistas, ¿no? Que se formaron en Donbass, en la parte oriental de Ucrania. Putin, yo creo que con esta intervención quería dar pues yo creo que un triple mensaje. En primer lugar, decirle a Occidente que hasta aquí hemos llegado, no puede seguir extendiéndose la OTAN hacia Oriente. Rusia tiene un derecho, ¿no? En estos territorios fronterizos, tiene intereses legítimos, ¿no? En países como Ucrania, países como Bielorrusia, en las repúblicas del Báltico, y pues fue básicamente marcar una línea roja para Occidente. Y en segundo lugar también fue un mensaje a otros países aliados del Kremlin, como es el régimen de Lukashenko en Bielorrusia, pero también otros casos como el de Armenia, por ejemplo, de que este tipo de revoluciones de colores, ¿no? De poner un gobierno pro-ruso y sustituirlo por un gobierno pro-estadounidense, no salen gratis. Y en tercer lugar, en 2014, Putin veía, ¿no? Que su popularidad estaba siendo socavada, ¿no? En un contexto de crisis económica, ¿no? Y también de malestar político, ¿no? Tras las elecciones de 2011, que fueron acusadas de fraudulentas, y fue una forma de recuperar su popularidad, y lo consiguió durante unos años al menos, ¿no? Sobre todo con la anexión de Crimea. Eso le permitió, le dio un balón de oxígeno, ¿no? Ante el público ruso. Este conflicto en Ucrania concluyó con un alto al fuego en septiembre de 2014, pero un alto al fuego inconcluso. Hubo un protocolo, unos acuerdos de paz, ¿no? Que se firmaron en Minsk, el llamado Protocolo de Minsk, pero realmente fue un acuerdo inconcluyente. El conflicto sigue candente, ha habido episodios de violencias, de combates en Ucrania Oriental, y digamos que este conflicto renace cada vez que se agudiza el enfrentamiento entre Moscú y Washington, y es precisamente lo que ha sucedido ahora. Cuando Biden ganó las elecciones, Ucrania y Rusia también empezaron a endurecer su retórica frente al conflicto en Ucrania. Los ucranianos, hay que decir, también se comportaron de manera agresiva. En los últimos meses, por ejemplo, detuvieron a una serie de políticos cercanos al Kremlin, cerraron varias estaciones de televisión prorrusas, endurecieron su retórica, ¿no? En fin. Y por otro lado, Rusia reaccionó también para mandar un mensaje no solo al gobierno nacionalista prooccidental de Kiev, sino también para enviar un mensaje a Biden. Reaccionó con unas maniobras militares sin precedentes en la frontera con Ucrania y en el Mar Negro, desplegando alrededor de 100.000 tropas. Y eso fue un poco lo que condujo a estas acusaciones de Biden y a las sanciones que se impusieron en abril, que, como dije antes, son sanciones un poco laxas, ¿no? Un poco cuestionables, pero el mensaje que quería transmitir Biden es de preocupación ante la injerencia rusa en Ucrania. Y un tercer actor, Arturo, que podemos incluir en esta, digamos, en este ente que llamamos Occidente, que es la Unión Europea. ¿Qué papel ha tenido en todo este conflicto? ¿O estamos hablando nuevamente de una especie, pues, no quisiera yo llamarlo Guerra Fría porque no creo, pero una tensión estrictamente bilateral y de una bipolaridad? ¿O Europa sí tuvo algo que ver? Buena pregunta, Ana. La verdad, sí hay que hacer esa diferenciación, ¿no? Se habla de Occidente. Es cierto, ¿no? Que los principales países de la Unión Europea pertenecen a la OTAN, en general están alineados con Estados Unidos en las cuestiones fundamentales, pero sí que hay que matizar que la postura no es exactamente la misma que la de Washington. A su vez, ¿no? Hay que decir que dentro de la Unión Europea hay divisiones. Hemos visto, ¿no? Que ante este resurgimiento del conflicto en Ucrania, los países de Oriente de la Unión Europea, Polonia, Eslovaquia, la República Checa, las repúblicas del Báltico, han tenido una actitud bastante más agresiva de Alemania o Francia. Es notable, por ejemplo, que la Unión Europea no se ha sumado
a estas últimas sanciones de Biden. Hay que diferenciar ahí, ¿no? Digamos que Alemania y Francia, en particular, tienen una actitud más condescendiente, más flexible ante Rusia que estos países de Europa Oriental, cuya actitud es mucho más próxima a los planteamientos de la Casa Blanca, ¿no? de Washington. Pues como ya expliqué, por ejemplo, durante los años de Trump, con estas crecientes tensiones con Rusia, pues Estados Unidos aumentó su contingente de tropas en Polonia, por ejemplo. Pero lo cierto es, como decía, que Alemania y Francia tienen una postura más flexible, ¿no? Y es particularmente notorio en el caso de Alemania, cuya postura no es un reflejo mecánico de lo que dice Estados Unidos. Y yo creo que aquí hay un trasfondo económico interesante. Alemania es el segundo socio comercial más importante de Rusia después de China. Para los alemanes el mercado ruso no es tan importante, aunque sí que pues, las exportaciones a Rusia pues hay un volumen significativo de exportaciones, pero no es tan importante. Pero sí que Alemania exporta una cantidad significativa de gas natural de Rusia. Un 30% del gas que consume Alemania viene de Rusia. Entonces, es un mercado importante para Alemania, es un aliado importante en el ámbito energético. Sí, e insustituible, ¿no? Insustituible, sí. Bueno, eso es debatible. Fíjense que ahora, digamos, un poco el trasfondo de esas fricciones que ha habido entre Washington y Berlín, fricciones que se remontan a la época de Trump, pero que continúan actualmente, es el hecho de que Alemania está construyendo, o más bien está ampliando, un gaseoducto que ya existe, pero están duplicando su capacidad, un gaseoducto que conecta el norte de Alemania con Rusia, ¿no? Para aumentar el volumen de importaciones de gas de Rusia. Y Estados Unidos ha tratado de sabotear de múltiples maneras este proyecto. Hay sanciones contra Gazprom, que es la empresa rusa que está promoviendo este gasoducto, y se habla también de que las sanciones se van a extender a los inversores alemanes en este proyecto energético. Sí, pero digamos, ¿podría Alemania comprarle gas a alguien más? Es la cuestión. A Estados Unidos le preocupa esta relación económica, esta relación energética estrecha por un motivo geopolítico, y esta preocupación es comprensible porque también Trump utiliza sus recursos de combustibles fósiles, ¿no? Como un arma geoestratégica. Así que estas preocupaciones creo que tienen un fundamento, pero Estados Unidos también está preocupado por una cuestión económica. Estados Unidos también exporta una gran cantidad de gas. Entonces, Estados Unidos y Rusia podemos decir que se disputan el mercado europeo del gas natural y en particular el mercado alemán. Y creo que esta relación estrecha económica entre Alemania y Rusia explica en gran medida la actitud más moderada, más ponderada que ha mostrado Alemania pues a lo largo de estas tensiones, ¿no? De esta guerra fría, ¿no? Aunque hay que tomar esta analogía con bastante cautela. Bueno, y más allá de Ucrania, Moscú y Washington compiten o se enfrentan también en el Medio Oriente y en el Cáucaso. Ahí cómo van las cosas. Lo cierto es que Rusia ha aprovechado un poco el repliegue de Estados Unidos a escala internacional para intervenir, para incidir en lugares de los que había estado ausente desde el colapso de la Unión Soviética. Este repliegue estadounidense precede a la presidencia de Trump. Realmente fue un poco una consecuencia de la política agresiva, ¿no? De George Bush. Se metió en varios avisperos, eso generó enormes crisis, ¿no? En Irak, en Afganistán, en otros lugares, en Libia. Y Rusia un poco aprovecha la debilidad de sus adversarios para inmiscuirse en estos territorios, ¿no? El caso más notable es el de Siria, donde Rusia intervino militarmente para realmente salvar de la vida, ¿no? Al régimen de Assad, que estaba a punto de caer en una guerra que había sido promovida, ¿no? Inicialmente por Estados Unidos, pero Estados Unidos realmente se quedó sin adversarios fiables y sin una alternativa viable al régimen de Bashar al-Assad, en la medida en que toda la oposición al régimen se desplazó hacia el islamismo radical, ¿no? En particular hacia el Estado Islámico. El único aliado fiable de Estados Unidos eran los kurdos, pero que no tenían posibilidad de asumir el poder en toda Siria, controlaban una franja en el norte del país. Y digamos que Rusia intercedió en el último momento para salvar a Assad, consiguiendo a su vez pues,
grandes concesiones del régimen de Assad, que estaban en una situación desesperada en 2015. Y realmente Rusia actualmente es el amo de la situación en Siria. A Estados Unidos no le gusta esta situación. Ya Trump bombardeó objetivos del gobierno sirio durante su presidencia. Biden en febrero bombardeó a milicias, bueno, supuestamente milicias iraníes, ¿no? Pero que están alineadas con el gobierno de Assad y por lo tanto, ¿no? Son aliadas también de Rusia, pero realmente Estados Unidos no tiene una alternativa clara en Siria, ¿no? Yo creo que pues, pueden protestar, pueden incluso bombardear, ¿no? Para mostrar su indignación, pero en la práctica no tienen una alternativa viable al régimen prorruso de Assad. Y en Libia vemos una situación parecida, ¿no? Ahí se le puso a Gaddafi en 2011 una intervención de la OTAN, pues que realmente generó una guerra civil terrible que se prolonga hasta el día de hoy. Ahora se ha llegado a una especie de acuerdo de paz y ahora ahora Putin ha intercedido ahí, ha llegado a una serie de acuerdos con el gobierno libio, aprovechando la debilidad y el descrédito también de Occidente en esta parte del mundo. Es una política también un poco de esperar a que sus enemigos se desgasten, una política de paciencia, ¿no? que creo que tiene hondas tradiciones, ¿no? en Rusia, ¿no? Así ganaron las guerras napoleónicas y así ganaron también la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esperando y resistiendo. Eso fue también lo que hicieron en el Cáucaso, donde hubo una guerra entre Armenia y Azerbaiyán. Rusia históricamente ha sido muy cercana al gobierno de Armenia, perdón, aunque ahí hubo una de estas revoluciones de colores, ¿no? Entre comillas, se depuso al régimen satélite de Moscú en 2018 y pues se habían generado ahí unas ciertas fricciones. Entonces, cuando estalla el conflicto, Putin decide mantenerse un poco al margen, permitir que Azerbaiyán ponga a los armenios en una situación pues, francamente desesperada para intervenir ahí en el último momento, firmar un acuerdo de paz que aumenta enormemente la influencia rusa en la región, que prevé, de hecho, el despliegue de tropas en esta región disputada de Nagorno-Karabaj entre Azerbaiyán y Armenia, ¿no? Entonces vemos un poco ante la debilidad de sus adversarios, Putin ha sido capaz de ampliar su influencia pues en diferentes lugares del mundo, ¿no? En Libia, en Siria, en el Cáucaso, en Asia Central. Y teniendo en cuenta, Arturo, a este otro gran actor de la política internacional, diríamos al tercer grande, que es China, ¿cómo se inserta Rusia en el antagonismo entre Washington y Pekín? ¿Qué piensa China del conflicto entre Estados Unidos y Rusia? Así pensando en gran escala, la política estadounidense de los últimos años frente a Rusia es un poco insensata, si me preguntan a mí, porque Estados Unidos ha metido el dedo en la llaga de Rusia, se ha inmiscuido, ¿no? en Ucrania, pues en Bielorrusia también, ¿no? Apoyaron el movimiento para deponer al régimen prorruso de Lukashenko el verano pasado, ¿no? Extendieron las fronteras de la OTAN hasta las propias fronteras de la Unión Soviética. Las repúblicas bálticas, ¿no? Exsoviéticas, son parte de la OTAN. Es decir, ha habido una política de provocaciones contra Rusia que es un poco insensata, porque Rusia, pues en realidad, no es tampoco una amenaza tan grave para Estados Unidos. Es cierto que Rusia es una superpotencia militar, en gran parte gracias al arsenal nuclear que heredó de la Unión Soviética, también pues sencillamente ya por sus dimensiones, ¿no? Pues es un actor geopolítico importante, pero en realidad Rusia es un enano económico. No puede sostener su poderío militar con una economía pujante, ¿no? Es una economía en declive y que no representa una verdadera amenaza a Estados Unidos, ¿no? La verdadera amenaza en este sentido es China, que puede sustentar su poderío geoestratégico pues con un sistema económico pues enormemente dinámico, ¿no? Y que está socavando a la economía estadounidense. Entonces, un poco la política agresiva de Estados Unidos, que se remonta a los años 90, ¿no? A esas humillaciones de las que hablé bajo Yeltsin, lo que han hecho es alejar a Rusia de Occidente e inevitablemente han conducido a un acercamiento de posiciones con China.
y eso sí que debería de preocupar a Estados Unidos. Esta convergencia entre Rusia y China no la podíamos dar por sentada porque también tienen sus contradicciones, compiten por áreas de influencia como son Asia Central, ¿no? O Mongolia o el Pacífico. Pero realmente la política agresiva de Estados Unidos ha empujado a este acercamiento que se ha profundizado en los últimos meses. Xi Jinping se refirió a Putin como su mejor amigo y por su parte, pues Putin ha promovido toda una serie de proyectos económicos, ¿no? con China. Como ya dije, Rusia utiliza sus reservas de combustibles fósiles como una herramienta geopolítica. Hay que recordar, ¿no? que Rusia es un país capitalista, ¿no? pero hay una compenetración bastante más fuerte entre el capital privado, ¿no? entre la economía y el Estado que en Occidente. Putin tiene un control, ¿no? sobre estas grandes empresas energéticas y ha promovido una serie de proyectos con China, un gasoducto, el gasoducto Altai, para llevar gas al norte de China. ¿no? Y una serie de programas, ¿no? y de proyectos de cooperación que buscan un poco aceitar este acercamiento que tiene como adversario, como contrincante a Estados Unidos. Es, repito, una política bastante insensata, la de los Estados Unidos, que ha empujado a un acercamiento entre estos dos titanes, ¿no? que son Rusia y China. Estoy de acuerdo. Y Europa, bien que se lo anunció y se lo advirtió a Estados Unidos, o incorporamos a Rusia a Europa o vamos a estar en problemas. Correcto, esa ha sido la actitud de Alemania en particular, ¿no? De no enfrentarse a Rusia y tratar de construir puentes con Moscú. Así es. Bueno, ¿y Moscú qué teme? ¿Cuál es el mayor temor de Putin? Bueno, es una buena pregunta. Hemos estado hablando aquí de política internacional, ¿no? Putin naturalmente teme pues esa constante expansión de la OTAN, de esta alianza militar, pues bajo la égida del Pentágono, hacia su frontera occidental. Teme en particular en la actualidad un temor que es comprensible, que es tangible, la amenaza de que Ucrania se integre a la OTAN, ¿no? Eso sería un golpe terrible a Rusia y a su seguridad y al área de influencia, ¿no? Al anillo protector que ha estado tratando de construir en las últimas 2 décadas, ¿no? Teme también que en Minsk, en Bielorrusia, se imponga un gobierno pro-occidental. Esos son sus temores geopolíticos fundamentales, ¿no? La expansión de la OTAN hacia su frontera europea, ¿no? Pero yo creo que ese no es el principal temor de Putin, en realidad. Su principal temor está dentro de las propias fronteras de Rusia. Como ya dije, en sus primeros años en el gobierno, en la primera década del siglo XXI, Putin gozó de un apoyo extraordinario, en parte por el cambio que representaba frente a los años de crisis, ¿no? y de humillación y de caos que fueron los años de Yeltsin. Putin pues, representaba un dirigente más serio, más austero, más firme en el plano internacional, pero también fueron años de crecimiento económico para Rusia, aprovechándose del aumento en el precio de las materias primas, en particular el aumento del precio del petróleo y del gas natural. Pero digamos que la crisis de 2008 y en particular a partir de 2014 este ciclo económico tocó a su fin. Putin también se mantuvo durante mucho tiempo en el poder, va encaminado, ¿no? a llevar más tiempo en el poder que Brezhnev, ¿no? y se está aproximando a Stalin. ¿Cuántos años tiene en el poder Putin? Pues desde el año 2000, con un paréntesis, ¿no? en el que fue primer ministro, pero era él realmente el que decidía todo lo fundamental. Lo cierto es que, pues, tras las elecciones de diciembre de 2011, hubo un creciente cuestionamiento de su poder, de su autoritarismo. Digamos que ahí se combina el malestar ante la represión y el autoritarismo y el malestar que generó esta crisis económica. Digamos que la anexión de Crimea le dio un balón de oxígeno, aumentó durante 2 o 3 años su popularidad, pero nuevamente está volviendo a caer. Hubo una reforma de las pensiones en 2018 que golpeó
a su popularidad, ¿no? De manera bastante severa. Asimismo, pues las sanciones de Occidente, ¿no? A partir de 2014 golpearon también una economía que ya estaba en dificultades, y la crisis del coronavirus, pues también, como en otros lugares, pues ha generado bastante malestar, y todo esto se solapa con la situación de este opositor, Alexei Navalny, que se ha convertido como en el foco, ¿no? De la política rusa, pues la crueldad del régimen ante este dirigente de la oposición, pues ha generado también bastante indignación en un contexto de malestar social y económico, también en el que cada vez hay más casos de corrupción, ¿no? Que implican a Putin, ¿no? y a su camarilla. Pues realmente lo que más teme Putin es un estallido desde abajo, ¿no? De la propia población de Rusia. Está igual que China, ¿verdad? Arturo, pues muchísimas gracias por esta extraordinaria y muy llena de buen análisis y conocimientos de la región. Ojalá podamos invitarte más adelante de nuevo. Ana, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes dos. Arturo, un placer. Muchas gracias, Celia y Ana. Gracias. Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.